Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del debate que se ha generado en torno a la agenda de seguridad, es que en Radio Universo se vivió un curioso momento durante una entrevista al actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, luego de que el periodista Iván Núñez le preguntara en qué consistían diversas iniciativas contenidas en la propuesta del presidente, generándose así un llamativo intercambio entre ambos. En este contexto, Núñez consultó al ministro en qué consistiría la reforma constitucional, particularmente frente al planteamiento de quitar derechos a personas condenadas por pertenecer a bandas criminales, ante lo cual Arrau respondió rápidamente que aquello dependería de la ley, pero señaló que lo importante era que los chilenos dejarían de pagar prestaciones sociales a quienes no obedecen la ley. Asimismo, el intercambio continuó cuando Núñez le preguntó por la denominada Ley Antibarricadas 2.0, planteando que no se debía comprometer el derecho a la protesta social, cuestión que dio paso a una respuesta del ministro, quien reaccionó frente a la observación formulada durante la entrevista posteriormente. Finalmente, el registro muestra cómo la conversación pasó desde las distintas iniciativas de la propuesta presidencial hacia preguntas específicas sobre la reforma constitucional y la ley antibarricadas 2.0, mientras Núñez planteaba sus interrogantes y Arrau respondía respecto de los aspectos consultados durante la conversación. ¿Se van a restringir prestaciones sociales para personas que estén vinculadas a crimen organizado? Educación, salud, se lo pregunto porque incluso hubo ministros, como la ministra Maicho Malí, que tomó distancia respecto a aquello. El presidente ayer daba alguna explicación. En este proyecto de reforma constitucional habilitante para la agenda de seguridad, ¿qué derechos se le va a restringir, a quiénes y por cuánto tiempo? No, lo que hace el proyecto que hemos ingresado ayer es que habilita esa discusión. Lo único que hace es decir que se podrán restringir ciertos... En una ley orgánica constitucional. Exacto. Entonces, abrimos la puerta para que el Congreso debata. Lo que estamos pensando es que hay un debate interesante. Si es que con recursos de todos los chilenos, cada vez que un chileno compra un kilo de pan, echa encina, paga impuestos, el IVA, que es el cerca del 50% del presupuesto de la nación, y eso va a financiar becas, pensiones. Pero se está pensando en eso, por ejemplo, una persona que esté privada de libertad no debería tener acceso a educación gratuita. ¿En qué se está pensando? Lo que hoy día nuestra Constitución ya contiene una norma que dice que las personas condenadas por terrorismo, por ejemplo, hasta después de 15 años de cumplida su pena, tienen habilidad de ocupar ciertos puestos, de trabajar en ciertos lados, de ocupar cargos públicos. Y lo que hemos hecho es extender esa norma a recibir ciertos beneficios sociales que una ley orgánica, una ley de quórum especificará. O sea, subsidio, ese tipo de prestaciones. El legislador lo verá, pero nosotros sí creemos que es válido tener el debate si es que una persona condenada por este tipo de delitos, que le hizo un grave daño a la sociedad, tiene derecho a tener un subsidio de tal o cual clase. Y esa es una discusión que se hará posteriormente, pero necesita de una habilitación constitucional, y como ya entramos a modificar la Constitución en aspectos de seguridad, nos pareció bien abrir esa puerta. Le paso una pregunta concreta porque ayer el senador Núñez, por ejemplo, decía, esto si habilitamos esta ley orgánica constitucional sin que haya un catálogo de las prestaciones que se quiere de alguna manera restringir por hasta 15 años, sería como firmarle un cheque en blanco, dice el Ejecutivo, porque no se dice exactamente qué derechos se va a restringir y a quiénes. Entonces, ¿cómo la oposición o cómo la discusión política se va a dar si es que no hay un catálogo de los derechos que se van a restringir? Porque además es un periodo grande, 15 años. Sí, el periodo lo recogimos del texto constitucional actual, que es el que se usa, pero más que abrir un cheque en blanco al Ejecutivo, abrir un espacio de discusión al Legislativo. Son ellos quienes tienen que hacer las leyes, no las hace el Ejecutivo. Entonces, es abrir la puerta, la gente no está escuchando y cuando uno conversa con los chilenos, una corriente, digamos, uno mismo dice, estará bien que yo con mis impuestos le financie a esta gente que le hizo daño al país, que el costo que le puede haber causado es muchísimo más, que le entregue beneficios sociales. Yo creo que no. ¿Cuáles cree usted que debieran ser esos beneficios que debieran restringirse a futuro? Si bien es importante tener cuáles son los bordes, el catálogo no es menor del momento que esta reforma es habilitante para esa discusión. No, cuando hablamos de Constitución hablamos bastante en abstracto, no en concreto, y esa discusión la tendremos cuando se presente. Pero usted hoy día nos podría mencionar 2 o 3 beneficios que cree que debieran ser restringidos para los condenados. Lo que nosotros hemos planteado desde el punto de vista conceptual, si es correcto que una persona que le ha hecho mucho daño al país, que ha participado en organizaciones de crimen organizado, en terrorismo, tenga los mismos derechos de recibir beneficios sociales que el resto de los chilenos. Nosotros creemos que no, desde el punto de vista conceptual, y por eso abrimos la puerta a esta discusión conceptual en la Constitución. Entonces, si hablamos en abstracto, si necesitamos ser concreto para esto, a la gente le preguntamos, o a mí mismo me pregunta como ministro, ¿usted cree que estas personas condenadas por crímenes de terrorismo o de crimen organizado tienen que tener los mismos derechos sociales, que son siempre limitados y son siempre limitados por los medios que tiene el Estado?
tiene que tener los mismos derechos que el resto de las personas que no han delinquido, y yo creo que no. Y como, ese es el debate que estamos teniendo perfecto. ahora. Y como política pública, no es iluso o ingenuo pensar que un joven que hoy día participa en los turbazos, en las encerronas, que tienen un alto compromiso delictual, que probablemente responden al perfil de lo que ustedes quieren abordar. Eso no es crimen organizado ni terrorismo. Ya, eso es delito común. Claro, pero cuando hay bandas, también nos encantaría que usted nos precisara cuándo vamos a pasar de una banda criminal a crimen organizado. Me voy al Tren de Aragua entonces y le pongo como ejemplo una persona condenada en ese contexto. ¿Usted cree que esa persona está pensando en que va a perder la gratuidad? ¿O no voy a tener la PGU en 15 años? Se lo digo porque la cooptación de las bandas de crimen organizado es tal que esto que están perdiendo es una sociedad que no les interesa, porque criminológicamente el compromiso es tal que están fuera de los márgenes. Buscado, no es inhibidor del delito. Si hay un desincentivo, bienvenido sea, pero esos jóvenes no creo que estén pensando en 15 años más después de cumplir la condena, si es que piensa que lo van a detener. Lo que estamos pensando acá es lo que piensa el resto de los chilenos, de que con sus recursos, cada vez que pagan impuestos, le tienen que financiar a esa persona un derecho social. Y ayer se conoció también el ingreso de la ley antibarricadas 2.0. Cortar el tránsito, interrumpir la libre circulación de las personas. Estoy pensando en las clásicas que uno ve manifestaciones en las mañanas cuando salen, por ejemplo, agrupaciones pro vivienda de una determinada población, que entre paréntesis las tomas han aumentado mucho en Chile, e interrumpen el tránsito. ¿Eso va a ser un delito? Sí. Salir con un letrero y ponerse en medio de la calle e interrumpir el tránsito es un delito. ¿De qué gravedad y qué penas tendría? Impedir que otras personas circulen libremente, hoy día no se le puede aplicar la ley antibarricada, porque la ley antibarricada exige que haya violencia y que se ocupen otros medios para hacer una barricada. Pero el efecto o el daño o el bien que yo estoy protegiendo es la libre circulación de los demás. Sí. Cuando una persona se atraviesa pacíficamente las líneas del metro, es que está afectando a cientos de miles de personas que van a su casa o al trabajo. Entonces la modificación que nosotros estamos impulsando es que se entiende que ningún corte de tránsito, ninguna afectación de derechos de los demás es pacífica, porque hay violencia, estoy violentando el derecho. ¿Y el derecho a manifestarse, ministro? Porque ahí hay, evidentemente, con todas las discusiones legislativas, cuando entra una colisión de derechos, uno tiene que ver cuál es el bien superior. Le pongo el hipotético caso, una agrupación pro vivienda de un sector desposeído, gente que vive en campamentos, hace una protesta, esto lo ve usted en los matinales cada cierto tiempo, sacan un cartel, cortan el tránsito, eso es un delito. No. O sea, aclaremos. El derecho a manifestarse está garantizado y todos podemos manifestarnos. Lo que usted no puede hacer es afectar el derecho de los demás. Por eso le digo, salir a la calle con el letrero y cortar el tránsito sería un delito. Pero por supuesto, si usted está menoscabando, está afectando, está violentando el derecho de las demás personas, entonces en este país lo que tenemos que recuperar es el respeto. ¿Y qué pena tendría ese delito? Las personas que quieran manifestarse lo pueden hacer, pero lo pueden hacer en una plaza, lo pueden hacer desde la vereda, lo pueden hacer de muchas maneras, pero no afectando los derechos de las demás. Entonces acá con esto del derecho a la manifestación, del derecho a muchas otras cosas en este país se naturalizó que yo afecte a los demás y el sumum de eso, ¿no es cierto?, el que baila pasa, que lo veíamos, que es tremendamente violento, pero según nuestra legislación actual no sería violento porque no se usó la violencia o no se usaron elementos extra. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es una modificación a la ley antibarricada que se puede aplicar la misma norma que existe cuando no exista violencia. ¿Y ese es delito con pena de cárcel? Ese delito sí, no recuerdo bien en qué grado, pero sí, tiene una pena bastante severa y por eso hubo un cambio. Y ustedes recuerdan cuando se logró aprobar la ley antibarricada. Y hoy día lo que estamos haciendo es la descripción del tipo penal es ampliarla a cuando que no se necesite probar que hubo no violencia. La violencia de por sí es cuando yo impido el tránsito de los demás. Y yo entiendo que hay personas que se quieran manifestar y está bien que lo hagan, ¿no? Pero hay que hacerlo, o se pide el permiso para el corte de tránsito, o no se corta el tránsito, o no se corta la línea del metro, o no se corta la línea del tren, porque eso afecta a los demás. Y yo creo que este punto es tremendamente decidor. Si aquí, ¿qué bien estamos cautelando? Y hablamos de las garantías constitucionales, la libertad de tránsito de los demás. Entonces, ese respeto y yo creo que esta ley va a andar bien, yo creo que va a generar revuelo y la gente va a protestar, va a reclamar. Va a protestar en la calle y van a irse detenidos. Espero que en la vereda. Pero es un punto demasiado importante. No se parece, ministro, disculpe, sé que estamos súper pasados, pero no se parece a esta medida que impulsó el gobierno de Milei, que había que protestar solo en la vereda y el que interrumpía el tránsito incluso terminaba pagando los costos públicos de recuperar el tránsito. ¿No tiene un poco esa inspiración? Porque
Milei debutó con eso, ¿se acuerda usted? Bueno, las respiraciones son los errores que hemos visto, lo que hemos visto en la práctica, de cómo no podemos aplicar cuando se corta la alameda por un grupo menor de personas, y algunos medios le dicen, no, es que eso fue una manifestación pacífica, pero el resto de las personas que se tuvo que mamar 1 hora del taco para llegar al trabajo, que pacífica, lo más violento que hay. O cuando algún grupo de personas pacíficamente corta el metro de Santiago, afectando a cientos de miles de personas, y eso es pacífico. No. Eso es violento y merece pena de cárcel. Tal como se puede apreciar en el debate, no hay duda de que las iniciativas contenidas en el proyecto de ley impulsado por el gobierno respecto de la agenda de seguridad apuntan, correctamente, a que quienes atentan contra los chilenos de bien enfrenten consecuencias efectivas, especialmente cuando se trata de condenados vinculados con estructuras criminales organizadas. Asimismo, resulta razonable que quienes pertenecen a bandas como el Tren de Aragua, una vez condenados por delitos, pierdan los beneficios sociales que pueden aprovechar, porque resulta insólito que personas responsables de actividades criminales continúen recibiendo prestaciones financiadas por quienes sí cumplen las reglas y sostienen mediante su trabajo esos recursos. Por otro lado, la llamada Ley Antibarricadas 2.0 también constituye una iniciativa correcta, porque hace apenas un par de años era habitual observar a delincuentes bloqueando el libre tránsito de personas inocentes, utilizando las barricadas como mecanismo de presión y llegando incluso a obligarlas a bailar para permitirles continuar su recorrido. Finalmente, precisamente por esos antecedentes, el gobierno hace bien en avanzar con ambas medidas, pues establecer consecuencias concretas para condenados pertenecientes a organizaciones criminales y sancionar conductas destinadas a impedir violentamente el tránsito permite establecer un poco de justicia. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.